Bien, muchísimas gracias también por la invitación y buenos días. Yo soy profesor de didáctica de la lengua y la literatura en el grado de educación primaria de la Universidad de Murcia y en esta ocasión quiero compartir con vosotros una experiencia didáctica con el relato Subasta de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Esta experiencia se enmarca en un enfoque pedagógico que busca, por un lado, profundizar en el conocimiento de los elementos fundamentales de la narración como parte del contenido curricular y, por otro, y creo que en este caso incluso también más importante, proponer un canon de lectura alternativo en la educación literaria de los futuros docentes. En este sentido, la obra de Ampuero resulta, bajo mi consideración, particularmente adecuada, no solo por su calidad literaria, sino también por su capacidad para abordar temas complejos de manera accesible y principalmente significativa. A ver. Subasta es un relato breve que forma parte de la colección Pelea de Gallos, publicada en 2018. A través de una trama aparentemente muy sencilla, la autora construye una crítica incisiva sobre la violencia de género, la desigualdad social y el consumo del cuerpo femenino como mercancía. De hecho, el relato de María Fernanda Ampuero narra la historia de un grupo de mujeres que son exhibidas y subastadas como si fueran ganado. Y el escenario es una nave, una especie de mercado oscuro e indeterminado, donde los compradores, todos hombres, examinan los cuerpos de las mujeres con frialdad y violencia, reduciéndolas a meros objetos de consumo. Las protagonistas, cuyas voces apenas se escuchan, y esto es muy relevante en la lectura del texto, están despojadas de toda humanidad y son valoradas únicamente por sus características físicas. La subasta se convierte en una metáfora de la cosificación y explotación de las mujeres, como ahora veremos, mostrando cómo el patriarcado, en este caso, las transforma en mercancías para ser compradas y vendidas. La atmósfera del relato, que es perturbadora y claustrofóbica, sirve junto a la voz narradora para describir la situación con una distancia que intensifica la brutalidad de la escena. A través de esta historia, Ampuero denuncia la opresión y violencia sistemática que sufren las mujeres, reflejando una realidad aún presente en muchas sociedades. En el contexto de la educación primaria, este texto nos permitiría trabajar en torno a los elementos fundamentales de la narración, narrador, personajes, tiempo y espacio, al tiempo que facilitaría un debate o facilita un debate profundo sobre cuestiones éticas y sociales, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y su capacidad para expresar opiniones y compartir experiencias sobre temas controvertidos o particularmente sensibles, como la violencia de género, la desigualdad social, el consumo del cuerpo femenino, la salud mental también, la discriminación de toda índole. Para llevar a cabo esta dinámica es muy importante no adelantar información contextual sobre la obra para no predisponer la interacción del alumnado, que es fundamental en este caso. Y a continuación el relato se lee por primera vez sin más propósitos que disfrutar de la experiencia y comprender el sentido global del texto para, tras intercambiar, o sea, después de esta lectura primera, esta primera lectura desprejuiciada, digamos, pues intercambiar algunas impresiones sobre el relato, sobre su sentido y presentar Subasta a los estudiantes como un texto que nos sirve perfectamente para descomponer y analizar los elementos de la narración. El narrador en primera persona, en este caso, parece renunciar al intimismo propio de este recurso para acercarnos a un evento brutal prácticamente sin emitir juicios, testimoniando así la violencia desde la desconexión emocional propia de la experiencia traumática, con claros síntomas disociativos propios del acontecimiento traumático, insisto. Esta lección narrativa nos permite, junto a los alumnos de educación primaria, discutir en clase cómo el punto de vista influye en la percepción del lector y cómo la distancia emocional del narrador amplifica el impacto de la historia en este caso. Y a partir de aquí, los alumnos identifican las características del narrador y las diferencias pues, con otros tipos de narración y otros tipos de narrador y de focalización también. Luego pasamos a trabajar los personajes. En el caso de Subasta, las protagonistas femeninas carecen de nombre propio, lo cual pues, subraya su condición de objetos en venta. De hecho, en un determinado pasaje del relato leemos de forma explícita, como se dice, que las miradas de los hombres las recorren como si fuera un animal en exhibición, evaluando el valor de su carne y no de su vida. Esta explicitación del tema lo vemos reflejado formalmente a través del uso de los personajes totalmente destruidos desde el punto de vista identitario, ¿no? Sin nombre, sin voz, etcétera.
Analizamos también cómo la autora emplea este recurso para resaltar la cosificación de las mujeres y debatimos en clase sobre la función de la ausencia de identidad en la literatura. También reflexionamos sobre el contraste entre los personajes masculinos y femeninos, identificando cómo las descripciones físicas y de comportamiento crean estereotipos que Ampuero utiliza para cuestionar la dinámica de poder. Por último, abordamos el tiempo y el espacio. El relato se desarrolla en un espacio cerrado e indeterminado, similar a un mercado de ganado, lo que crea una atmósfera opresiva y simbólica. El espacio, representado como no lugar, mantiene una fuerte conexión con los dialectos o las variedades geográficas de la lengua que se emplean para universalizar, al menos en el contexto latinoamericano, el problema de la violencia, particularmente ejercida contra las mujeres. Así, los personajes y la narradora utilizan expresiones que pertenecen a distintas variedades de la lengua en distintas zonas y regiones de Latinoamérica, de tal manera que no podemos identificar del todo el espacio en el que tiene lugar la acción, no con una finalidad de confundir, sino de generar esa universalización o esa generalización del problema. Pedí a los estudiantes a lo largo de esta dinámica que imaginaran cómo cambiaría la historia si se desarrollara en un entorno diferente, lo que abrió un debate sobre el simbolismo espacial en la literatura y cómo el entorno puede reforzar el mensaje de la obra. Asimismo, el análisis de una temporalidad irregular nos permite reflexionar sobre la importancia de la composición estructural y cómo la dosificación de la información condiciona nuestra interpretación de la historia. Si tuviéramos acceso al pasado traumático del gordo, que es el personaje subastador representado como un animal o como un monstruo totalmente, con atributos totalmente negativos y despreciables, si tuviéramos acceso al pasado de este personaje, como tenemos acceso al pasado de la protagonista, cambiaría nuestra percepción sobre él. Ese pasado, conocer ese pasado, mejor dicho, explicaría el presente como explica en cierto modo el comportamiento aparentemente irracional y perturbado del personaje protagonista. Es decir, esta información o esta falta de información condiciona la manera en la que percibimos y conectamos empáticamente con los personajes. Más allá de su estructura narrativa, Subasta invita a reflexionar sobre cuestiones éticas y sociales. De este modo, el relato ilustra la deshumanización y la cosificación del cuerpo femenino, como decíamos antes, y estos son temas que los estudiantes abordaron desde una perspectiva crítica, ¿no? Utilizando la técnica del debate en pequeños grupos, los futuros docentes discutieron cómo tratar estos temas en el aula de primaria, respetando la sensibilidad de los niños, pero sin eludir la necesidad complicada, valga decir, ¿no? La necesidad de enseñar valores de igualdad y respeto en torno a temas afines a los que trata este relato. Durante estas sesiones surgieron preguntas interesantes, cómo adaptar este tipo de textos a la realidad de los estudiantes más jóvenes, qué tipo de actividades podrían derivarse de un relato con este contenido. Y a partir de reflexiones como esta, propusimos actividades complementarias como la creación de historias alternativas con finales más empoderadores para las protagonistas, el análisis de textos que planteasen problemas sociales desde una perspectiva constructiva y esperanzadora, o la transposición del análisis narrativo a composiciones visuales y multimodales como cuadros, cómics o storyboards, como el de la película de animación Lilo y Stitch que se puede ver en la diapositiva, ¿no? A través de ese storyboard y de su análisis narrativo, pues identificamos igualmente las cualidades del espacio, del tiempo de relato, el tiempo de la historia, la caracterización de los personajes, utilizando el punto de vista del el narrador, camarógrafo, dibujante, para entender un poco cómo se trabajan también las emociones y los problemas de los personajes en esa escena. Subasta forma parte de mi propuesta, formaría parte en este caso de mi humilde propuesta para un canon alternativo de lecturas que aborde la diversidad de formas, la diversidad, perdón, de voces hispanoamericanas contemporáneas y que al mismo tiempo desafíe la preponderancia de un canon tradicional dominado por autores varones en su mayoría y por relatos que suelen omitir las experiencias de las mujeres y de otros colectivos marginalizados. En este sentido, la obra de Ampuero abiertamente incómoda, controvertida, polémica, ofrece una visión de la literatura hispanoamericana que no teme adentrarse en temas difíciles y dar voz a quienes habitualmente no la tienen.
Justificaría la elección de este relato y de otros similares porque permiten a los futuros docentes de primaria familiarizarse con textos que desafían las nociones tradicionales del canon, fomentando una actitud crítica hacia el contenido que se selecciona en el aula, además de acercarles a un tipo de literatura que podríamos llamar adulta, que pudiendo llegar a incomodarles, pone en cuestión sus propios prejuicios y abre nuevas puertas a su formación lectora. Dejando de lado esa concepción un poco más naif o tradicional que relaciona la literatura con la belleza a través de la poesía, ¿no? No toda literatura es bella y no toda literatura genera imágenes o experiencias estéticas placenteras, como puede ser el caso diametralmente opuesto de Subasta de María Fernanda Ampuero. De este modo, los futuros maestros no solo adquieren herramientas para el análisis literario, sino que además se convierten en agentes de cambio que podrán trasladar esta diversidad a sus aulas, ampliando la perspectiva literaria de sus alumnos desde edades bien tempranas. En conclusión, trabajar Subasta de María Fernanda Ampuero en el aula de educación primaria ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido explorar los elementos narrativos de una manera profunda, pero también fomentar el pensamiento crítico y la reflexión ética entre los estudiantes. Este relato demuestra que es posible abordar la complejidad literaria y temática en el contexto educativo, proponiendo un canon alternativo que refleje la pluralidad y diversidad de la literatura hispanoamericana contemporánea. Es fundamental que los futuros docentes se formen con obras que amplíen su visión del mundo y que les proporcionen herramientas para fomentar una educación literaria inclusiva, crítica y comprometida con la realidad social. Así, la inclusión de Subasta y de otros relatos similares en los programas de formación docente no solo enriquecería su conocimiento literario, sino que también contribuirá a una enseñanza de la literatura que transforme la forma en que los niños y niñas comprenden el mundo y se relacionan con él. Hasta aquí no he querido ahondar más en el propio análisis narrativo del texto, que no es tanto la finalidad de esta comunicación o de esta breve ponencia que quería compartir con vosotros, sino más bien poner sobre la mesa la posibilidad de una, bueno, pues de una práctica docente, de una experiencia muy concreta a partir de este relato de Ampuero, con la esperanza de motivar también no solo a colegas, sino sobre todo a futuros docentes a llevar al aula de formación literaria, de educación literaria, textos que habitualmente pues, no forman parte de los cánones y de las listas que manejamos dentro de los planes docentes. Así que, sin más, me queda agradecer enormemente vuestra atención y de nuevo la invitación al seminario. Siempre es un placer colaborar con vosotros. Muchísimas gracias.